Muy buenas noches, los saludamos desde el Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera en el estado de Hidalgo, México. Y pues bueno, martes con martes estamos en esta transmisión dando continuidad al seminario virtual permanente del Geoparque, en donde pues participan conferencistas, investigadores, gente local en estas pláticas, Súper. ponencias para Sí, mayor dime. conocimiento del territorio geoparque. Les recordamos que en México tenemos dos geoparques, uno ubicado en la Mixteca Alta de Oaxaca y otro aquí en la región de la Comarca Minera, más otros dos municipios de la Altiplanicie Pulquera, que es pues bueno, todo este territorio que integra 9 municipios en Hidalgo y integran el Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera. En el mundo tenemos 241 geoparques que están ubicados en 51 países y todos los geoparques del mundo contribuimos a los objetivos del desarrollo sostenible. En estas transmisiones, por ejemplo, contribuyen al objetivo 4, que es educación de calidad. Entonces, pues bueno, siempre en el Geoparque estamos preparándonos constantemente y buscando las mejores ponencias para que ustedes también, además de disfrutar estas pláticas, aprendan mucho y se pongan en práctica en el territorio. Buscamos que el territorio Geoparque Comarca Minera se convierta en un territorio sustentable en donde todos los habitantes con sus acciones desde casa empiezan a cuidar todo lo relacionado con el cambio climático, todo lo que hacemos en casa, que hacemos con nuestros, eh, las cosas que salen de la cocina, por ejemplo, para convertir esto llegar más bien a la basura cero a partir de la separación de residuos. Entonces, pues bueno, eso es un tema que podemos platicar. Trabajamos los temas del manejo integral del agua desde casa también, el cuidado de las tradiciones, el cuidado de nuestros artesanos, geoproductores, que, que son ellos los que les dan identidad a este territorio. El Geoparque busca, entre todo, la mejor calidad de vida de sus habitantes. Entonces, pues bueno, bienvenidos todos a esta transmisión. Cada martes tenemos temas diferentes y pues hoy tenemos una plática preparada, desafortunadamente por temas de conectividad. No se ha podido conectar nuestro conferencista de hoy, que es Buenas el... noches. Ya entró, creo que ya entró. Se nos está yendo la luz. Ah, Ya se nos fue dos veces y el problema, buenas noches a todos. El problema es que tarda en restablecerse la conexión. Esperemos que no se nos vuelva a ir. No sé por qué no tengo cámara. ok, pues no, entonces yo creo que mejor sin cámara para que no jale más señal. Pues bueno, les estaba comentando justo que nos está acompañando para la plática de hoy el doctor Enrique Melo Guerrero. Él es el coordinador de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, con sede en Huasca de Ocampo. Y pues el doctor Enrique Melo también es parte del comité científico asesor del Geoparque Comarca Minera y con quien estamos trabajando con él, con los alumnos de esta universidad constantemente en el Geoparque. Me voy a permitir leer parte de la trayectoria académica del doctor Enrique Melo, que hoy nos comparte la plática Hidroponía y Seguridad Alimentaria. Él es economista agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo, es evaluador de políticas públicas hacia el campo en México en programas como Alianza y Programa de Seguridad Alimentaria, PESA. Es maestro en ciencias forestales y doctor en economía agrícola. Tiene un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Es subdirector de programas de manejo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la CONAM. Es asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD,
y es asesor evaluador del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es coordinador de la carrera de Ingeniería en Procesos Agroalimentarios en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, en Huasca, y es docente de diferentes asignaturas. También nos comenta aquí que es autor y coautor de 21 artículos científicos publicados en diferentes revistas científicas. Pues doctor, nos da mucha alegría que finalmente sí se haya restablecido la señal y nos acompañe en esta noche de seminario virtual permanente del Geoparque. Pues no sé, vamos a checar la transmisión, a ver si la pantalla para ver si se puede compartir. Sí, no me permitía. Ahorita que leía mi semblanza, más bien varias de esas funciones las realicé, son parte de mi trayectoria profesional. Actualmente no soy todo eso que comentaba, pero era parte de mi trayectoria. Yo quiero hablarles un poquito de lo que es pues sí, esta técnica de producción agrícola, que es una técnica de agricultura de precisión, y para ello un poquito quiero comentarles eh, antes, pues sí, el problema, uno de los grandes problemas del planeta es la sobrepoblación humana, que actualmente somos alrededor de 8.200 millones de personas y se espera que para el 2030 seamos 9.700, ¿no? Ya no hablar del 2100, ¿no? Y uno de los grandes retos, justamente, es poder alimentar a tanta gente y ahí entramos con el tema de los límites del planeta, ¿no? Uno de los principios de la termodinámica, que es pues que bueno, cada vez tenemos menos recursos, solo tenemos un planeta y uno de los retos de la agricultura es alimentar a toda esa cantidad de gente, ¿no? La siguiente. Este, Tenemos también un problema de crisis alimentaria mundial, justamente por el incremento de los precios derivado de la crisis del 2008 ha impactado mucho eh, en la cuestión alimentaria a nivel mundial. Es un fenómeno que ha sido muy fuerte en todo el mundo. Y tenemos pues la paradoja, esa paradoja de la alimentación. Por un lado tenemos a mucha gente en condiciones de pobreza. Se estima por ahí que en el 2019, la siguiente, en el 2019 teníamos más o menos el 7.9% de población en condiciones de hambre y se incrementó a 9% en el 2021. Y bueno, actualmente se estima que más de 580 millones estén sufriendo hambre para el 2030, ¿no? Hambre crónica, la siguiente. Por otro lado, tenemos el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria consiste en que las personas tengan en todo momento acceso físico, social, económico, alimentos suficientes, inocuos, nutritivos, que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias. Es lo que dice la FAO, ¿no? Esto es considerado como la seguridad alimentaria de acuerdo a la FAO. La siguiente. Bueno, y la seguridad alimentaria tiene 4 dimensiones. Una de ellas es la disponibilidad física de alimentos, que estén ahí los alimentos, que se produzcan. En este caso, la disponibilidad de un país de alimentos tiene que ver con lo que produce y lo que importa, ¿no? Las importaciones. También deben de tener acceso físico, económico, que los recursos que tiene en la bolsa le alcancen para comprar esos alimentos, ¿no? Primero que se produzcan y después que se tenga el recurso para poder acceder a ellos, ¿no? Otra de las dimensiones es la utilización de los alimentos. Eh, en muchos de los casos se pueden tener los alimentos, pero no se saben preparar, es la verdad. Y lo sabemos cuántas veces nos han dicho, ¿no? No cosas tanto las verduras, ya les quitaste todos los nutrientes, ¿no? Y es verdad, ¿no?
También ocurre que am, no se conjugan de la mejor manera. Lo veíamos con el doctor Luis la otra vez, ¿no? Donde no había, no había que mezclar los hongos, ¿no? Con las bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y finalmente, el tema de la estabilidad, es decir, que los tres factores anteriores estén disponibles a lo largo del tiempo. La siguiente. Bueno, esa es una laminita que tomé de Zagarpa que tiene que ver con las cuestiones de los derechos de la seguridad alimentaria. En nuestra Constitución está prevista que el Estado debe de proveer de alimentos a su población. Bueno, difícilmente se cumple por temas, en nuestro caso, de pobreza, ¿no? La siguiente. Y bueno, aquí en México la realidad no es diferente a la situación mundial. De acuerdo con un estudio de Fierro y Moreno en el 2020, la inseguridad alimentaria dice que afecta a más del 50, entre el 50 y el 60% de los hogares en México. Es un problema de salud grave y se puede manifestar en diferentes grados, ¿no? Desde leve, moderada o severa, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, pues es la falta de acceso económico, físico a alimentos, lo que se le llama inseguridad alimentaria. La siguiente. Tenemos que más de 35 millones de mexicanos sufren de inseguridad alimentaria severa. En este caso, las familias están obligadas a sacrificar la calidad de la dieta, ¿no? En ocasiones hay familias que comen una vez, ¿no? Una vez al día o una vez cada tercer día, por increíble que parezca. Y por otro lado, insisto, la paradoja de la carencia de alimentos que ocasiona desequilibrios en la nutrición y por otro lado, pues consumo excesivo, perdón, de alimentos ultraprocesados, lo que genera problemas de obesidad y lo que está llenando nuestros hospitales de enfermedades como hipertensión, hiperglucemia, ¿no? Y bueno, este problema ha ido incrementando, ¿no? No sé si tienen registros de su incremento desde 2016, eh, 2020 y hasta la actualidad seguimos teniendo este problema. La siguiente. Y bueno, como les decía, los retos de la agricultura son muchos, es producir más con menos recursos, optimizar los espacios. Varios de nuestras superficies en México de nuestras superficies agrícolas, están abandonadas por temas de migración, ¿no? La gente se va porque el campo ya no es rentable, ya no tiene la rentabilidad que tenía por ahí de los 60, 70, la producción, los productos han bajado su precio en gran parte por la globalización, la apertura comercial. Eh, de nuestro país. Entonces, pues muchos de los alimentos se tienen que importar. Anteriormente, la agricultura familiar producía los alimentos en los traspatios y actualmente, pues la gente ha ido abandonando esa actividad, se ha ido dando un problema de pluriactividad, ¿no? De la agricultura, porque pues la agricultura ya no es rentable. Y en este caso nos preguntamos, ¿la hidroponía podría ser una solución a la crisis alimentaria que se vive en el mundo? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Al siguiente. ¿Qué es la hidroponía? La hidroponía es el cultivo sin suelo, así, ¿sí? Hidroponía significa hidro, pues agua, y ponía, trabajo o cultivo, ¿no? Entonces, la hidroponía es una técnica de cultivo que nos permite producir vegetales con un reducido consumo de agua, menor trabajo físico y de manera saludable, debido a que las plantas no están en contacto directo con el suelo puede tener más contaminantes, la planta se contamina, entonces tenemos que tener un manejo, digamos, más cuidadoso en términos de enfermedades, plagas, etcétera, etcétera.
Y son algunas de las ventajas que nos da la hidroponía. Pero en términos simples y llanos, la hidroponía es el cultivo sin suelo. La siguiente. Les decía, es un tipo de agricultura de precisión, permite tener cultivos de mayor calidad, permite aprovechar espacios que muchas veces no utilizamos, ¿no? Es una herramienta, la siguiente, es una herramienta para la agricultura urbana, ¿no? Si bien cuando decimos hidroponía, lo asociamos a producción intensiva en invernaderos, también lo podemos aplicar en la agricultura urbana. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué podemos hacer? Mejorar la calidad de la alimentación sin desperdiciar recursos, generar recursos extra, creación de fuentes de empleos, fomentar las microempresas. No se necesitan muchos conocimientos especializados, y se puede empezar a enseñar a los más jóvenes que vuelvan a tener ese amor por la agricultura. Y bueno, los más adultos, que es por lo regular quienes son los jefes en la agricultura familiar, pueden encontrar técnicas diferentes y hacer más eficiente sus espacios, ¿no? La siguiente. Eh, Como ven ahí en la fotografía, estas fotografías son torres hidropónicas. Les decía, uno de los grandes países que ha explorado la hidroponía es Holanda. En Holanda tienen unos invernaderos con agricultura vertical impresionantes. Holanda es uno de los principales países exportadores de alimentos provenientes de la hidroponía. Eh, Se reducen costos de producción, se pueden producir semillas certificadas a través de la hidroponía. No se depende de los fenómenos meteorológicos, como por ejemplo la producción temporal, ¿no? Puesto que nosotros tenemos control del agua. Eh, Podemos tener cultivos fuera de temporada, mayor producción en menos espacio. Se estima que más o menos lo que te da una hectárea de hidroponía te lo tendría que dar la agricultura convencional en 10 hectáreas. Más o menos la relación es 10 a 1. Se tiene mayor producción en menos espacio, les decía, a través de la agricultura vertical. Ahorro de agua, se estima que se ahorra hasta un 90 o un 95% del agua, ¿no? La agricultura en México consume más o menos entre el 75 y el 80% del agua dulce, del agua que se usa. Es un gran gasto de la agricultura. Y esta es una técnica que lo que va a hacer es reducir, como les decía, hasta en un 90 o 95% el uso del agua, ¿no? Se evita maquinaria agrícola, puesto que no tienes que trabajar en la tierra, no tienes que arar la tierra, ¿no? Y tienes cultivos más limpios. La siguiente, por favor. Ok, tipos de hidroponía. Hay diferentes tipos de hidroponía. Uno de ellos es lo que es la conocida como la balsa flotante o raíz flotante, que es la que tenemos en la esquina inferior derecha. Ahí se ve un cajón ahí con plástico negro, es una placa de unicel. Ya se ven las raíces blancas de las lechugas, ¿no? Esa es una de las técnicas que se recomiendan para los principiantes, que es la raíz flotante. La parte de arriba, donde vemos los tubos de PVC, es conocido como sistema NTF, que es una película de nutrientes. Es una película de nutrientes que circula a través de esos tubos. El agua, bueno, cabe señalar que el agua tiene que estar en movimiento completamente todo el tiempo, puesto que esa es la manera de generar oxígeno, porque pues bueno, las plantas en parte de los elementos químicos que utiliza, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y otros microelementos, bueno, también necesita el oxígeno, ¿no? El oxígeno lo tienen de manera natural las plantas en el suelo, pero aquí en la hidroponía necesitamos generarlo a través del movimiento, ¿no? En la parte de abajo, si alcanzan a ver, esos son papas. Es un sistema que se llama aeroponía, en el cual el agua se aspersa o se nebuliza
y esa es la manera en cómo la planta recibe los nutrientes. Es uno de los tipos de hidroponía, digamos, más tecnificada que exista, no, si no es que la más tecnificada. Del lado izquierdo, en la parte inferior izquierda, y se dan cuenta, tenemos ahí una maceta, ¿no? Una maceta, ese es un sistema semi-hidropónico o con sustrato. Y la parte que está arriba, pues es una torre hidropónica. El doctor ya tuvo oportunidad de conocer una aquí en la uni, ¿no? La siguiente, por favor. La hidroponía en medios líquidos, era lo que les decía, es el sistema de balsa flotante, básicamente, el sistema NTF en los tubos. Es una técnica, les decía, de las más recomendadas para los principiantes, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos las raíces blancas, eso es un buen indicador. Cuando tenemos raíces amarillas, quiere decir que algo nos está fallando. Puede ser que nos esté fallando el control del pH, el potencial de hidrógeno, o que nos esté fallando la concentración de los nutrientes, ¿no? Los nutrientes no son otra cosa más que elementos químicos, son 16 elementos químicos más o menos, algunos de los que les mencionaba. Y bueno, son sales que al momento de diluirlas en el agua incrementan la conductividad eléctrica del agua. Entonces, lo que hacemos, necesitamos tener por ahí un conductivímetro, es un aparatito con el cual tenemos que estar checando que no se nos pase o que no le falte nutrientes a nuestra planta, ¿no? La siguiente, por favor. Ese es el sistema NTF. Ahí, si se pueden observar, tenemos ahí algunas acelgas, lechugas, se ven unos betabeles al fondo. Del lado derecho tenemos fresa. La siguiente, por favor. También lo que les decía, en sustratos sólidos inertes, ahí lo que vamos a hacer es que le vamos a dar estructura a la raíz, a la planta, ¿no? A la raíz de la planta, pues para que no se nos caiga. Ahí básicamente se utiliza lo que es para jitomate principalmente. Tenemos ahí, puede ser una bolsa, puede ser una maceta, se coloca la planta, se coloca, por lo regular se ocupa alguna gravilla o tezontle, fibra de coco, y bueno, la planta está recibiendo los nutrientes a través de un riego por goteo. Esos ya son sistemas un poquito más tecnificados, más intensivos en invernaderos. Y cabe destacar que el sustrato no debe de tener nutrientes, ¿no? Se utiliza únicamente como medio de sostén para las plantas. Y bueno, este sistema permite que se tenga una buena oxigenación, puesto que no está todo el tiempo sumergido en el agua, a diferencia de los otros sistemas que les comentaba anteriormente, ¿no? La siguiente. Bueno, otro ejemplo de hidroponía en sustratos. La siguiente. De nuevo, lo que es la hidroponía, el tipo de hidroponía conocido más bien como aeroponía. Aquí en México, quien más ha impulsado estos sistemas son grandes empresas como principalmente Sabritas, ¿no? Con unas variedades de papa que tienen ellos y que pues encontraron un sistema más eficiente en la aeroponía que la siembra directa en suelo, como se solía hacer. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los componentes de un sistema hidropónico, doctor? Ahí para que le vaya tomando nota, doctor Moro, y para que vayamos haciendo la lista y hacer el modelito demostrativo ahí en las oficinas del Geoparque. Pues bueno, necesitamos recipientes. ¿Qué recipientes? Los que nuestra imaginación nos dé. Pueden ser tubos de PVC, pueden ser guacales, de estos guacales de los que sobran en los mercados, con los que se transportan las verduras. Les colocamos una bolsa de plástico y pues ahí nada más que no se nos fugue el agua y ahí tenemos ya un recipiente, ¿no? Puede ser en un garrafón viejo, en una cubeta, puede ser hasta en una llanta de carro que ya no se ocupe, ¿no? Nada más que no tenga fugas, claro. Necesitamos la solución nutritiva,
sustrato, que yo les decía, el sustrato en un sistema hidropónico puede ser arena, fibra de coco, puede ser unicel triturado, pueden ser eh, ladrillos triturados, no sé, pueden ser cualquier sustrato que sea inerte, siempre y cuando sea inerte, ¿no? Porque nosotros los elementos químicos que vamos a colocar no deben interactuar con un posible elemento que tenga el sustrato y bueno, genera ahí reacciones que pueden resultar adversas para nuestra planta, ¿no? Y bueno, nuestra planta tiene que ser de calidad. Tenemos producción aquí en la universidad también de plántula. Y bueno, aquí en la uni nosotros mismos producimos nuestra planta que después utilizamos en los diferentes módulos como el invernadero o en este cielo abierto o en la misma hidroponía. La solución nutritiva, digamos que puede ser la parte un poquito más compleja porque, pues, bueno, hay que conseguir los elementos, los nutrientes en las cantidades requeridas de acuerdo a fórmulas que alguien ya descubrió por ahí, que están en libros, y que esas fórmulas me van a decir qué cantidad de cada elemento químico necesita la planta. Aquí en la ingeniería tenemos un dicho que es depende del cultivo, ¿no? Porque no es lo mismo lo que pueda comer una lechuga a lo que necesite comer una planta de fresa, que va a generar un fruto y que va a tener más requerimientos seguramente de fósforo y de potasio, a diferencia de una lechuga, que a lo mejor lo que va a comer más es, es nitrógeno, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿cuáles son los cultivos más adecuados para la hidroponía? Les decía, prácticamente cualquier planta se puede cultivar en hidroponía. Sí, claro que algunas tienen más ventajas que otras. Uno de los cultivos más nobles, si no es que el más, es las hortalizas de hoja, como la lechuga, como el apio, como la espinaca, algunas hierbas aromáticas, y ya algunos que requieren mayor cantidad de nutrientes, bueno, pues es el jitomate, la fresa, el chile, el pepino, el pimiento. Aquí en México se ha desarrollado mucho la producción de cultivos hidropónicos, principalmente en jitomate, en pepino y en pimiento morrón, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, no sé si les mencioné hace rato una de las ventajas. A ver si regresas a la anterior, por favor, antes de que se me pase. La hidroponía te va a permitir un crecimiento más rápido. Si tú un cultivo, no sé, lo tenías en tres, 3 meses, por ejemplo, una lechuga la puedes finalizar entre 30 y 45 días, ¿no? Entonces, esa es una ventaja porque puedes sacar más ciclos en menor tiempo, ¿no? O más ciclos en el año. Entonces, si sumamos más ciclos al año, si sumamos eficiencia en superficie y si sumamos lo que es ahorro en agua, bueno, pues tenemos ahí creo que varios beneficios de la hidroponía sobre la agricultura convencional, ¿no? La siguiente. Recipientes, les decía, pues casi todo lo que pueda contener agua y lo que nos dé nuestra imaginación. La siguiente. Bueno, algunas soluciones nutritivas, ya hay formulaciones. En el caso de agricultura, digamos, más intensiva, como yo les platicaba, eh, principalmente en jitomate, pues bueno, ahí se compran los elementos químicos por separado y ya quien da el manejo, pues bueno, va generando las fórmulas. Pero para la agricultura familiar, se pueden comprar kits de hidroponía, digamos, fáciles de adquirir en Internet. Ahí en Internet hay muchos sitios que te venden los kits, te venden las soluciones nutritivas. Tienen la solución, ellos los dividen así como solución A, B y C, ¿no? Ya te vienen esas soluciones, te las venden por separado
tienen diferentes nutrientes, no pueden venir mezcladas de origen porque, bueno, ahí entramos en temas químicos, que no puedes juntar un sulfato con un nitrato porque entonces eh, pues hacen reacciones químicas ahí, se encapsulan los nutrientes, se precipitan, se van hacia al fondo del contenedor y pues ya no es posible volver a ponerlos biodisponibles por las plantas, ¿no? Entonces, aquí el orden de los productos sí altera el resultado, ¿no? Aquí en este caso, pues tenemos que tener cuidado de preparar primero las soluciones, eh, los nitratos, ¿no? Mezclarlos bien, diluirlos bien y después ya colocar los sulfatos, otra vez, mover bien, hacer bien nuestra mezcla, nuestro contenedor y ya finalmente colocamos los micronutrientes, ¿no? Se hace a través, como les decía, de soluciones madre, esas soluciones que se ven ahí en la imagen de la derecha, donde se ven esas botellitas, la tapa azul, verde y roja, son las soluciones madres, son soluciones concentradas y bueno, ya a través de alguna proporción por ahí, pues ya hacemos una solución diluida, checamos en tablas cuál es la concentración que debe tener eh, cada uno de los diferentes cultivos y en el caso de la técnica de balsa flotante, como el agua va a estar, digamos, estancada en un cajón, lo que tenemos que hacer de manera manual es estar oxigenando. ¿Y cómo oxigenamos? Bueno, pues tomamos un recipiente, una bandeja, un vaso, una botella, y nada, lo único que tenemos que hacer es cachar un poco de agua y soltarla, ¿no? Generar oxígeno para la planta. ¿Qué pasa si no generamos oxígeno? Bueno, pues que la raíz se va a podrir, empezar a generar algas, se va a podrir, pues se nos va a morir nuestra plantita ahí con todo lo que le hemos invertido. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de generar un movimiento 5 minutos en la mañana, mediodía, en la tarde, ¿no? Esta técnica pues es ideal para, para la agricultura familiar, agricultura urbana, en el cual pues nuestra chamba ahí va a ser todos los días estar moviendo nuestra solución nutritiva, ¿no? En el caso de sistemas como el NFT, donde tenemos tubos, también se puede hacer de manera manual. Colocamos un recipiente en la parte inferior, un recipiente en la parte superior y lo que vamos a hacer es, bueno, manualmente, con una cubeta, tomar el agua que está en la tina, que está abajo, ponerla en el recipiente que tengamos arriba y bueno, que se genere ahí el movimiento entre los tubos y con eso pues ya oxigenamos. Digamos que esa técnica sería así como que no tan latosa como la de la balsa flotante. Y finalmente, bueno, pues podemos comprar una bombita de pecera. Una bombita de pecera cuesta alrededor de, no sé, 280, 300 pesos. Y con esa pues nos ahorramos el trabajo de tener que estar moviendo y con eso conseguimos oxigenar. Es muy importante la oxigenación, insisto, para que nuestro cultivo crezca más rápido. Nosotros aquí en la uni tenemos el que tenemos de balsa flotante, pues a veces se nos olvida moverlo, es la verdad. A veces los chicos están más dedicados en sus clases, en sus múltiples actividades, y cuando en ocasiones se nos olvida mover algún cajón, pues bueno, lo único que generamos ahí o lo que va a pasar es que la planta no va a crecer con la velocidad que se busca o que se piensa, ¿no? Lo que sí sucede con un sistema donde el agua se esté moviendo continuamente. La siguiente. Bueno, ahí es una cosa que tiene que ver con las fórmulas de cuáles son los aniones, cuáles son los cationes, cuáles son las cargas positivas y negativas de nuestros elementos químicos y lo que les explicaba de no juntar los nitritos, los nitratos con los sulfatos, ¿no? Para evitar ahí que se nos pierdan nuestros nutrientes. Y bueno, este señor
tiene esta fórmula, ¿no? Él propone esta fórmula. Hay fórmulas que proponen diferentes autores. No sé si podemos ver la siguiente. Y bueno, son las principales fórmulas de fertilización, según Pechart y O'Connors. Y pues por ahí, ahí podemos sacar nuestras formulitas, ¿no? La siguiente. Hay un manual, incluso dejen ver, dejen recuerdo qué institución es. Hay un manual que les voy a compartir, doctor, en línea, de hecho. Es un manualito que está en línea, ya no sé dónde lo dejé. Los puedo compartir. Nosotros ya imprimimos uno, lo bajamos de internet y está bastante completo. Es dentro de la estrategia que ha hecho el gobierno actual para justamente para atacar el problema de la seguridad alimentaria. Ha sacado estos folletos de hidroponía que están para el alcance de todos y que nos explican de manera más detallada lo que yo les he estado mostrando aquí a grandes rasgos. La siguiente. Bueno, estas son otras fórmulas. Les digo, hay diferentes autores que han hecho estas formulitas dependiendo de qué tipo de hortaliza tengamos. Acuérdense que dentro de las hortalizas, pues a veces aprovechamos la hoja, a veces lo que aprovechamos es el tallo, o lo que aprovechamos es el fruto, o incluso la raíz. Entonces, ¿de qué van a depender esas formulitas? Bueno, de qué es lo que nosotros querramos aprovechar. En la siguiente, ¿bien? Es otra fórmula. Y me voy a meter ahí con esos datos ahorita que ya son como más específicos. La siguiente. Bueno, estos son algunos de los elementos químicos que se necesitan: nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo, potasio, azufre, cobre, boro, hierro, manganeso, molibdeno, zinc y bueno, desde luego el oxígeno que yo les decía. Y bueno, estos elementos, nosotros a través de esas fórmulas que son muy precisas, lo que vamos a hacer es que la planta, al obtenerlos de manera precisa, los elementos que necesita, vamos a generar que las plantas tengan precisamente esa ventaja, que es un crecimiento más rápido que el que tienen cuando están en suelo. Cuando están en suelo, pues la planta tiene que generar las estrategias para crecer, para fortalecer su sistema radicular y buscar ella por sí sola los elementos químicos que están en el suelo, ¿no? Entonces, con la hidroponía ya no, porque con la hidroponía ya le pones ahí todos los nutrientes que necesita. La siguiente. Algunos de los sustratos que les decía, el ladrillo triturado, la teja triturada, la perlita, la grava, el tesontle, la fibra de coco. Si se dan cuenta, la fibra de coco no es meramente un sustrato inerte, es una fibra, es orgánica. Sin embargo, la característica que tiene esta fibra es que tarda mucho en descomponerse. Entonces, por eso es que sí la podemos ocupar. A diferencia, por ejemplo, de la tierra de monte, la cual sí lleva un proceso de descomposición pues más rápido y sí puede haber una interacción con los elementos químicos de la fórmula y pues, digo, se pueden generar hongos, se pueden generar reacciones adversas, ¿no? La siguiente. Bueno, lo que se busca con un sustrato es que permita una buena circulación tanto del aire como de la solución nutritiva. En este sentido, por ejemplo, la arena, a veces la arena lo que hace es bloquear el flujo del agua. Entonces, la arena, incluso a veces se utiliza para evitar que pase el agua, ¿no? Entonces, esa no nos sirve. Pero, por ejemplo, el tesontle es muy usado en la hidroponía, ¿no? El porcentaje debe permitir una aireación entre el 15 y 35%, una humedad entre el 20 y el 60%.
Y una de las cosas que podemos hacer es que podemos hacer mezclas entre los diferentes sustratos. ¿Por qué? Pues bueno, como no todos los cultivos tienen el mismo valor, yo no le voy a agregar, por ejemplo, perlita a un cultivo de lechuga. Una lechuga, pues es un cultivo que es un poco más barato y la perlita es un sustrato que, pues bueno, es un poco más caro, pero la perlita sí la puedo yo mezclar a lo mejor con un poco de tesontle y utilizarlo para un cultivo de fresa o de jitomate, ¿no? Que me va a dar que me va a redituar mejores recursos, ¿no? Entonces ahí vale la pena la inversión de comprar la perlita, ¿no? Eh, la siguiente, algunos sustratos más comunes usados es la cascarilla de arroz, la arena, la grava, el tesontle, bagazo de caña, algunos tipos de acerrín que tenga un proceso de descomposición más lento. Por ejemplo, el de pino, pues ni de chiste lo podemos utilizar, puesto que su descomposición es más rápida, ¿no? Olote molido, ladrillo teja molida, espuma de poliestireno o unicel, ¿no? Pues de los mejores es el peat moss, la turba o peat moss, la vermiculita, pero insisto, estos sustratos suelen ser un poquito más caros. La siguiente. Estas son algunas mezclas recomendadas dependiendo del fin que del fin que estemos buscando, ¿no? Pues esto era lo que yo quería platicarles el día de hoy. No entro a cuestiones más de cómo hacerlo, porque bueno, necesitaríamos mucho más tiempo ya de cómo armar ahí los modulitos, armar los tubos. Los tubos se utilizan tubos de plomería, ¿no? Entonces, pues hay que unir conectores, hay que hacer perforaciones en los tubos de PVC y pudiéramos hacer este taller, doctor, en alguna de las comunidades del geoparque, y bueno, ya llevarlo a la práctica. Aquí está la teoría y ya lo podríamos llevar a la práctica. Por mi Pues parte, todo lo que quería comentarles en esta charla. muchísimas gracias. Perdón, Cami. Sí, adelante, doctor, para Es que estoy pues muchas buscando las gracias. manitas, pero no tengo para levantar la manita. Sí, De hasta hecho, allá abajo. yo en las ocasiones anteriores no he sabido cómo levantar la manita, entonces me he perdido en algunas cosas. Oye, qué interesante. Yo tengo varias dudas. A Sí, ver. este, la primera, nos comentaste acerca de los elementos químicos, es decir, potasio, sodio. ¿Qué diferencia hay con los, eh, ay, se me fue el nombre, los abonos químicos? Que por eso no se busca utilizar abonos químicos y se ha ido por lo orgánico. ¿Qué diferencia hay entre usar la hidroponía y usar abonos químicos? Bueno, de hecho, son elementos químicos los que utilizamos en las fórmulas. Pero son elementos químicos ya disponibles para la planta. Nosotros hemos hecho algunas pruebas aquí en la universidad. Hemos utilizado los lixiviados o alguno de los bioinsumos. eh, los hemos utilizado ahí como nutrientes, pero no son suficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente qué elemento químico tiene nuestro lixiviado o nuestro supermagro, ¿no? No sabemos qué es lo que tiene y entonces, como hay mucha interacción de bacterias y como finalmente está directo a la raíz, ahí más bien tenemos problemas de que se nos contamina la raíz. O sea, sí hemos hecho las pruebas, pero se contamina la raíz, ¿no? Claro. No es, o sea, cabe Oye, destacar
que incluso hay un debate en la hidroponía, hay un debate de que si, a ver, es producción orgánica o no es producción orgánica, ¿no? Entonces, yo lo que yo creo es, lo cierto es que no es producción orgánica, es una producción limpia, este, porque no tienes esta interacción con los microorganismos del suelo que te puedan contaminar tu planta, pero hay un debate justamente ahí si es considerada la hidroponía como una producción orgánica, y yo creo que no es una producción orgánica, pero sí es una producción limpia, porque no usas pesticidas principalmente. Esa era mi otra pregunta. Es decir, no se necesita ningún tipo de insecticidas, no atrae a plagas. Mira, ahí la respuesta es, te la voy a poner así bien fácil. Todos sabemos esa frase de que dice, al perro más flaco se le cargan más las pulgas. ¿Por qué se le cargan más las pulgas a un perro flaco? Porque está desnutrido. No tiene cómo defenderse. Cuando tú garantizas que tu planta tenga todos los nutrientes, es como nosotros. Si nosotros estamos más nutridos, tenemos bien fortalecido nuestro sistema inmunológico, bueno, pues nos vamos a enfermar menos, ¿no? Si la planta está bien nutrida, cuando llega el primer bichito y el primer pulgón o el primer mosquita, va a morder la planta y la planta se va a defender. ¿Sí? Entonces, no les alcanza a dar tiempo. Bueno, claro que en sistemas intensivos de hidroponía, los que tienen invernaderos de jitomate o de pimiento, bueno, ahí sí usan pesticidas. Pero en pequeñas producciones, no le da tiempo, ¿no? Y cuando tú veas los primeros brotes, bueno, pues los puedes combatir con algunas bioinsecticidas, ¿no? Como la higuerilla, como el neem, como el ajo, la cebolla, el chile, todas estas técnicas que se tienen en la agricultura orgánica. Digamos que si haces hidroponía, que sería un cultivo eh, limpio, como mencionas, y si hubiera poco de plaga, o sea, usas un insecticida orgánico, pues estamos dentro de las posibilidades de que no Exactamente. estemos cayendo en la parte contaminante, ¿no? Ujú. Creo que aquí Y tiene mucho que ver, perdón que te interrumpa, tiene mucho que ver con la cuestión de la intensidad. Cuando tú tienes un sistema intensivo, pues desde luego que necesitas los pesticidas. Cuando tú tienes agricultura orgánica o agricultura urbana, pues bueno, no vas a tener una cantidad estratosférica de plantas y bueno, puedes tú mismo dar el manejo con estas técnicas de bioinsecticidas. ya, y ya por último, Enrique, pues realmente felicitarte por tu plática, se me hizo muy atractiva y pues bueno, con mucha información. Lo que te quiero preguntar sería, eh, ¿qué, cómo le podríamos hacer? Tú mencionaste lo del tallercito, pero yo te tomaría la palabra ahorita y ahorita mismo quienes quisieran integrarse al taller de construir tu hidroponía familiar para tu casa, ¿no? Hiciéramos una lista, que manden el mensajito en el chat, quien se quiere apuntar, y que tú nos mandaras los, qué necesitaríamos para hacerlo, o sea, toda la lista de los materiales que necesitamos, ¿no? Y que fuéramos a verte y que nos dieras el tallercito y que ahí lo armáramos y que hiciéramos la primera prueba, incluso hasta la compra de los estos químicos, ¿no? Esa sería mi propuesta. Tú decides, tú nos dices si es posible ahorita o lo hacemos después, pero podríamos tener una lista ya, mínimo cuántas personas, máximo cuántas personas, y y hacer un tallercito. De hecho, podríamos hacerlo con tus alumnos y que fueran ya parte de su práctica, el que estemos haciendo el taller continuo unos 2, 3 días, no sé cuántos días por línea y por el presencial. No lo sé, tú dinos, ¿no? Mira, sí, justo ahorita estamos cerrando el ciclo. Los chicos están por iniciar su periodo de descanso, sus vacaciones. Y bueno, nosotros no, porque nosotros tenemos que preparar el nuevo ingreso aquí en la universidad. Pero justo en este periodo intersemestral,
lo que hacemos es dar esos talleres. Justo la próxima semana, el viernes de la próxima semana, vamos a tener aquí un taller de hidroponía, el día viernes, con pobladores de aquí de la localidad de Ocotillos. Entonces, nosotros hacemos estos talleres aquí en la uni y pues bueno, aquí se ve todo el material, aquí nosotros podemos proveer, o bueno, tenemos todo el material que se necesita, les podemos mostrar, les podemos enseñar a hacer la solución nutritiva, a hacer el trasplante, pues bueno, a sembrar en los semilleros, y que vean cómo funciona nuestro sistemita NTF. Tenemos también un sistema de raíz flotante y tenemos también la torrecita hidropónica que se construyó con materiales de reuso, ¿no? De ahí de la obra, algunos codos, el tubo de PVC de 4 pulgadas. Y con todo el gusto del mundo, claro que sí, doctor, que se haga la listita y nos damos el taller con todo el gusto del mundo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, para, para los que no saben aquí cómo levantar la manita, abajo en esta página de Zoom, en la parte inferior, hay unas cajitas que dicen chat, reaccionar, compartir, en donde está el corazón de dice reaccionar. Bueno, allá aparece otro donde dicen, aparecen los emoticones de corazones, de aplausos, y también ahí dice levantar la mano. ¿Ya Y levanté también la en mano? esa opción es bajar la mano también ahí. Bueno, me voy al Facebook y hay una pregunta de Severino Herrera que pregunta, ¿qué tanto afectan las variaciones climáticas al cultivo? Ok, depende. Nosotros podemos tener hidroponía a cielo abierto y en ese sentido, pues bueno, si nos va a afectar la variación. Recientemente nos sucedió, que si recuerdan, hubo unas heladas tardías, teníamos fresa por ahí, teníamos lechuga y bueno, pues la temperatura bajó tanto que el agua, pues sí, pues yo no sé, no creo que se haya congelado porque no llegó al punto de hielo, de congelamiento, pero sí bajó mucho la temperatura en raíces y sí tuvimos afectaciones, mortandad en raíces. Entonces, por ejemplo, ahí sí es una afectación que podemos tener. Yo digo depende, pues porque depende si tenemos la hidroponía a cielo abierto o la tenemos eh, bajo cubierta, ¿no? Protegida. Entonces, sí va a afectar, depende de cómo lo tenga. Ok. Y doctor, otra pregunta. ¿Cambia en cuestión de nutrientes un cultivo hecho en tierra y otro en agua? Claro, porque en tierra no sabes exactamente si el suelo va a tener todos los elementos químicos que necesitas. Actualmente bueno, se creía que son alrededor de 16 elementos químicos. Lo cierto es que por ahí hay una nueva listita de 17, 18 elementos. Y bueno, pues si tienes un suelo, los suelos de México son pobres en fósforo y potasio. Entonces, por más que tú le agregues el fertilizante, que es la urea, pues lo único que agregas es nitrógeno, ¿no? Pero pues te queda a deber el fósforo y el potasio, pues son los que hacen la magia de la floración. En el caso de las plantas que tienen fruto, pues son los que hacen la magia, ¿no? Dicen por ahí, para que prenda la flor, se genere el fruto y después para que el fruto se desarrolle y sea un fruto que tenga buen sabor, ¿no? No tiene todos los elementos químicos, a lo mejor crece el fruto, pero pues no va a tener el dulzor que se necesita, porque el suelo no necesariamente tenía ese elemento. Y cuando tú en las fórmulas hidropónicas, cuando tú le provees los elementos químicos, todos los elementos químicos que requiere justamente esa planta, pues bueno, ahí garantizas que tenga un buen desarrollo. Y yo les decía hace rato, no es lo mismo lo que come una lechuga que lo que come una fresa o lo que come un jitomate, ¿no? Ok. Y pues yo creo que por eso así funciona el sistema milpa, ¿no? Que se siembra el maíz y a un lado el Claro. frijol y se van complementando.
las hojas de Sí, calabaza, las calabaza más bien, que ayuda ahí sí, también. sí. Acuérdense que ahí el frijol nos va a fijar el nitrógeno que el maíz necesita, ¿no? Y el maíz le va a dar la sombra al frijol, ¿no? Y bueno, la calabaza ahí funciona como un cultivo de cubierta que lo que va a hacer es evitar eh, la evaporación excesiva del agua, ¿no? Sí, sistema milpaís muy integral. Ok. Doctor Mora. Sí, ya lo encontré. Oye, doctor, me gustaría que si pudieras explicar un poquito más, con más detalle, qué significa que el frijol fije el nitrógeno, porque no lo sé. Esa sería la primera pregunta que te haría y tengo otra. Bueno, todas las leguminosas tienen la capacidad de cachar el nitrógeno que hay en la atmósfera, lo toman directamente de la atmósfera a través de las hojas y lo van a fijar en el suelo a través de unos se les llaman nódulos, ujú, que son como unas bolitas que tienen en las raíces. Ahí se almacena el nitrógeno. La planta lo hace de manera natural, lo cacha de la atmósfera, lo lleva hasta sus raíces y ahí, a través de esos nódulos, lo deposita en el suelo. Y por otra parte, el maíz no tiene esa capacidad, ¿no? De cachar el nitrógeno a través de las hojas. Y lo que hace el maíz es, bueno, pues ya aprovechar que el frijol lo fijó en el suelo y lo aprovecha. Y si lo imagino, porque la idea de estas pláticas es que lo imagines, es decir, tenemos el nitrógeno en el ambiente, la planta lo toma en la hoja por porosidad, Ujú. lo lleva a su sistema y luego, en cierta forma, lo desecha. Y lo desecha en forma de nódulos. Los Es nódulos decir, son almacenes de nitrógeno y después de ahí es que lo desecha hacia el suelo. perfecto. Entonces, esa es una. Y la otra es esta parte de la imaginación de lo que está sucediendo, como ahorita que vimos que entra el nitrógeno en la planta, después lo asimila, se lo lleva y después ya arroja el nodulito, ¿no? O sea, tal y como lo atrapó, si no lo utilizó, fue y lo desechó. Eh, Esto mismo que platicaste hace ratito y me gustó mucho cómo lo mencionas. Yo lo relacionaría. La roca tiene unos cristales minerales. Cada cristal mineral tiene elementos químicos. Unos minerales tienen potasio, otros minerales tienen sodio, y conforme pasa el tiempo, cuando hay la interacción agua, suelo, sol, se forman los suelos. ¿Y esos suelos qué son? Son esos elementos químicos que vienen, ya sea, bueno, vienen principalmente de las rocas y bueno, por otras cosas que hay más en la intemperie, pero principalmente en esa forma. ¿Y qué hace la planta cuando la cultivamos en la tierra? Pues su raíz va buscando, ¿no? Y como tú dices, absorbe ese elemento químico que vino de la transformación de la roca en suelo y elementos químicos, ¿no? Más o menos así fue como lo explicaste, creo. Sí, claro, bueno, acuérdate que así como tenemos el ciclo del agua, pues varios de los elementos tienen su propio ciclo, ¿no? Y el nitrógeno, pues es uno de ellos, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el del hidrógeno, y todos esos ciclos, pues en la agricultura los debemos conocer, ¿no? Porque una fuente de nitrógeno muy usada es el estiércol de borrego, por ejemplo, ¿no? El estiércol de borrego tiene cantidad de nutrientes y uno de esos nutrientes que tiene es el nitrógeno. Sin embargo, cuando tienes el borreguito y quieres ocupar el estiércol y el borreguito lo acaba de fabricar hace 5 minutos y tú vas y se lo pones a la planta, pues la planta no lo va a poder asimilar en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lejos va a haber una reacción química en el suelo que lejos de ayudar a la planta, pues la va a afectar. Comúnmente decimos la quemó, ¿no? Quemó la raíz, quemó la planta. Eh, También sucede con nosotros. Nosotros pues, también tenemos nitrógeno, ¿no? Una forma en que lo desechamos es a través de la pipí. La pipí tiene mucho nitrógeno.
Pero si tú vas y te haces pipí en un arbolito, pues lo vas a, decía la abuelita, no te hagas pipí en mi arbolito porque me lo vas a secar. Y es real, ¿no? A pesar de que se tenga ahí el nitrógeno, no está disponible en ese momento para la planta. Tiene que haber un proceso de descomposición de ese elemento químico para que en ese determinado momento, en el momento justo en el que ya está disponible, bueno, la planta ahora sí ya lo puede asimilar. No sé si me voy a entender. Gracias. Tenemos otra pregunta de, de, de Laura Yenisei, que dice, si existe un parámetro base de cuántos metros cuadrados se necesitan para un sistema hidropónico urbano de uso doméstico. Pues en 1 metro cuadrado tú ya puedes poner, no sé, 2 balsitas flotantes, donde te pueden caber, o te puede caber un solo cajón de balsa flotante de 1 metro por 1 metro, y estaríamos hablando de que, a ver, déjame sacar mis cuentas, podrías tener, no sé, unas 30 plantas en una superficie de 1 metro cuadrado, ¿no? Más o menos unas 30 plantas. Y pues bueno, si estamos hablando de agricultura familiar, agricultura urbana, pues a lo mejor 5 plantas las pones de lechuga, otras 5 las pones de espinaca, acelga, no sé, lo que más te guste consumir. Eso sí, no puedes tener en un mismo cajón eh, plantas de hoja y plantas de fruto, porque, insisto, sus requerimientos de alimentos son completamente diferentes. Pues a mí ya se me antojaron esas fresas que se veían en la presentación. Ya quería estirar la mano y jalar unas. Voy a hacer mi hidroponía de fresas, a ver qué tal sale. Claro que sí, la hidroponía para fresas se recomienda en un sistema semi-hidropónico o con sustrato. Es más conveniente tener un recipiente con sustrato, que puede ser tezontle, fibra de coco, o tezontle y perlita. Y bueno, ahí pones tus fresas y bueno, ya a través de riego por goteo, que también se pueden implementar algunos caseros. O sea, ahí la imaginación es la que te va a permitir hacer muchas cosas también, la creatividad. Ok. Bueno, pues ya los estaré invitando fresas o un pulque ¿Verdad que con sí? fresas, un curado de fresas. Hay otra pregunta ¿Me dijiste, Cami? eh, de Diego Mota Velasco. ¿Existen diferencias en la composición y actividad de las comunidades microbianas benéficas entre la rizósfera de cultivos en suelo y la de cultivos hidropónicos? ¿Y cómo se impactan estas diferencias en la absorción de nutrientes? Bueno, creo que más o menos hace rato comentaba yo algo de eso. En el suelo no sabes exactamente qué elementos tienes, ¿no? Y pues puede ser que tengas una plantita ahí y te produzca. Bien. Sin embargo, si tú te comes una lechuga de suelo, sabe diferente a una lechuga hidropónica. La lechuga hidropónica es más dulce, tiene un sabor mucho más agradable, ¿no? Que una lechuga que tenías en suelo y que no sabías qué nutrientes tenía, y pues no te vas a ver igual. Sí existe una diferencia en sabor bastante marcada. Podría ser esa una de las diferencias que yo le pudiera comentar. Y otra, pues como les comentaba también, es la velocidad de crecimiento de la planta, ¿no? Ok. Eh, Doctor, no se le olvide mandarnos el link que nos iba a mandar sobre un folleto de seguridad alimentaria en donde hablan de hidroponía, que nos dijo que nos iba a compartir. Claro que sí, a ver, déjenme ver si, híjole, es que no les puede compartir. Y pues bueno, esta invitación a este taller, que bueno, ahorita se está armando, pues también no es únicamente para la gente que está en la plataforma Zoom, que aquí tenemos, si alguien que nos está escuchando en Facebook quiere estar dentro de la plataforma Zoom, por favor envíenos un mensaje para que también les estemos enviando los links. Y pues bueno,
todos ustedes también están invitados a este taller. Me envíenos un mensajito para registrarlos y ya estaremos informando cuándo sería, a qué hora. Miren, si gustan, les adelanto el manualito. Se llama ¿Cómo construir un sistema de hidroponía para tener un huerto en mi escuela? Y lo saca el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es un manualito muy bueno, está muy completo. Lo encuentran en línea. Repito, ¿cómo construir un sistema de hidroponía para tener un huerto en mi escuela? Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Se los recomiendo. Ok, muchas Y bueno, hay gracias. otros manuales también por ahí, bastante buenos, de acceso libre y gratuito en Internet. Pues muchas gracias, doctor. Pues saludamos también a los que nos están escuchando en Facebook. Del otro lado están también los guardianes del Geoparque, que a veces por cuestión de conectividad no pueden estar directamente en Zoom. A Rafa Castillo, a Patti, ¿quién más me está por acá? A don Severino, saludos de Benito Juárez. A Alejandra Alvarado de la UNAM, DGDC, al Corazón de las Cañadas, que también ya se están uniendo a estas pláticas. Un saludo grande. A Diego Mota, a Claudia Patricia. Bueno, pues saludos a todos, a Giovanni Rizzo. Saludos y muchas gracias. Pues doctor, muchas gracias por esta plática, por compartirnos. El Geoparque trabaja también directamente con los geoproductores, gente que de aquí del territorio Geoparque, que pues el objetivo es visibilizarlos para que también puedan promocionar sus productos, sus geoproductos, productos que son creados dentro del territorio y que pues esta plática ayuda muchísimo, muchísimo a que alguno de ellos también se anime a hacer su emprendimiento con hidroponía, o cualquiera de los guardianes también a hacerlo. De hecho, ya estamos trabajando en farmacias vivientes junto con ustedes, con la universidad, que nos están apoyando en la creación de farmacias vivientes. Pero también la idea es tener nuestros propios huertos en casa. Nuestras abuelas lo tenían. Yo, de hecho, ahorita Sí. estoy muy contenta y feliz porque de mi composta, que finalmente no la preparé, pero de ahí nació una mata de jitomates, y ahorita no sé cuántos kilos ya le saqué de jitomates a esa mata, pero ahorita pues ya se me están secando las hojitas. Creo que es lo último que les voy a cortar, pero yo creo que tiene 20 jitomates o más. O sea, está cargadísima de jitomates. Entonces, pues bueno, como se decía antes, ¿no? Querer es poder, y solo es necesario animarse a hacerlo, porque la tierra o el agua están ahí para ayudarnos a hacer estas creaciones también de nuestros propios cultivos, y nada es más bonito que comer lo que nosotros cultivamos. Sí, quisiera complementar lo que mencionas, es bien cierto. La abuelita tenía la hortaliza. Y no solamente esa abuelita, yo creo que muchas de las abuelitas de este país tenían su hortaliza y comían de esa hortaliza, y entonces no tenías problemas de nutrición, ¿no? Los mexicanos éramos delgados en esos años, no teníamos alimentos ultraprocesados, estábamos a lo mejor mejor alimentados con los quelites. Y bueno, lo cierto es que ahora ya no los tenemos, y justo por eso tenemos un problema de inseguridad alimentaria en México, ¿no? Que es lo que pues se pretende revertir. Y pues bueno, la región de aquí de Huasca tiene una presión social sobre la tierra enorme, campos de cultivo que se terminan convirtiéndose en fraccionamientos,
Y bueno, pues por eso es que la hidroponía es bien llamada la agricultura del futuro, ¿no? Porque pues ya no necesitas suelo, necesitas menores espacios y tienes mejores rendimientos. Y más gente, muchísima gente, cada vez crece el número de habitantes en el planeta. Necesitamos volver a cambiar el chip y que la gente vuelva a tener sus traspatios con su hortaliza. Sí, efectivamente, pues tenemos también un Un reto. municipio dentro del geoparque que pues digamos, se me fue la palabra. Se dedican prácticamente al cultivo, que es Ingilucan, o sea, tienen tierras, amplias tierras para la agricultura, en donde se produce muchísimo. Y ahí también estamos trabajando con el geoparque en el cultivo del maguey. Pero pues bueno, los otros municipios podemos trabajar con este sistema que hoy nos presentó el doctor Enrique Melo. Y pues yo creo que también como experimento en casa lo podemos hacer. Lo hacemos Claro, a veces hasta con nuestras plantas, ¿no? claro, Esto, por ejemplo, ¿no? Yo luego lo corto y lo meto en agua, salen sus raíces y la paso a claro. otra maceta. Y entonces pues siempre es muy bonito ver que algo que nosotros sembramos está teniendo frutos. Claro. Pues hemos llegado al final de esta charla. Fer, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Gracias. Y les recordamos que todas las pláticas que tenemos en cada martes de seminario virtual, las pláticas también se encuentran en la página, en el canal de YouTube del Geoparque. Todas las pláticas que digan